Amigos, estoy sumamente emocionado y contento de estar nuevamente frente a ustedes en este nuevo capítulo del curso de bienes raíces, donde voy a explicar cada uno de los tipos de inversiones inmobiliarias que existen con sus ventajas, desventajas y cuál es esa inversión reina en la que todo el mundo quiere invertir ahora mismo, que tiene un retorno de ganancia mucho más alto. Lo único que les pido es que por favor vean el video hasta el último minuto, porque les aseguro que he hecho este video de la forma más didáctica posible para que puedan entenderlo y así tomar la mejor decisión en este mercado. Muy bien, amigos, ahora les voy a explicar entonces cuáles son las 4 inversiones más comunes en bienes raíces, pero al final del video les voy a explicar cuál es esa inversión especial que está revolucionando el mercado inmobiliario. Pero necesito que por favor entiendan primero estas 4 para que puedan comprender mejor entonces cómo funciona la última y las grandes ventajas que posee. La primera inversión que quiero explicarles sería las casas para rentas largas. Estas son las casas que compran los inversionistas para luego alquilarlas en periodos largos, que normalmente vienen siendo de un año, es decir, es la renta normal a la que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de los casos. ¿Qué sucede con esta renta? Por ejemplo, usted consigue un inquilino, le hace un contrato anual y este le va a estar pagando una renta fija durante esos 12 meses. Luego que termine el contrato, pues se renueva o se hace uno nuevo con un diferente precio. Es la renta más común que existe. Las ventajas de esta renta o de esta inversión es que hay una valorización a largo plazo. Es decir, a medida que pasan los años de esa inversión que usted compró de esa propiedad, ella va a ir subiendo anualmente un aproximado de un 3 a un 4%. Por ejemplo, si la propiedad a usted le costó $100,000, entonces al otro año lo más probable es que ya esté costando $103,000. Esa es una de las ventajas. La otra es que para poder comprarla puede usar un apalancamiento. Es decir, que usted da un inicial y con ese inicial el banco pues le presta el resto del dinero para poder comprar la propiedad. El monto de inversión es más elevado del que estamos acostumbrados a ver cuando compramos una casa por primera vez, es decir, para la vivienda propia. ¿Por qué? Porque el banco considera obviamente que usted está teniendo una inversión, una ganancia. Por tanto, nos van a cobrar entre un 20 a un 30% de la inicial de lo que cuesta esa casa. Así que ese monto puede ir desde los 30 hasta los $120,000, dependiendo obviamente del valor que la casa tenga. Vamos ahora con las desventajas. En las desventajas tenemos que los ingresos pasivos son pocos, son bajos. ¿A qué me refiero con los ingresos pasivos? Después de que el inquilino le pague esa renta mensual, por dar un ejemplo, $1,500, y se consuman los gastos de lo que es el crédito hipotecario, condominio y todos los gastos, supongamos que son $1,300, le están quedando $200 mensuales de ganancia. Esos $200 vienen siendo los ingresos pasivos, la ganancia mensual que usted va a estar teniendo. Lo pongo como desventaja porque digamos que son bajos y en algunos casos puede ser que no le genere ingreso pasivo. Sin embargo, el inquilino le está pagando lo que es el precio total de la casa, es decir, la casa se está pagando sola, como decimos, y está teniendo una valorización. La otra desventaja que tiene es los posibles problemas con inquilinos. Como ya sabemos, a veces el inquilino pues no quiere pagar la renta, puede ser que dañe un poco la propiedad, y esto nadie está exento de recibir estos problemas. A lo mejor su inquilino no tiene este tipo de inconveniente, pero es una posibilidad que nos podemos arriesgar a tener. Así que mi recomendación sería, si van a entrar en este tipo de inversión, tener un filtro bien importante a la hora de elegir un inquilino para tratar de disminuir esas posibilidades de tener problemas con ellos. Vamos ahora con la segunda inversión, que serían las casas de inversión multifamiliares o multifamily homes, como le llaman en los Estados Unidos. Este es muy parecido al que le expliqué anteriormente, solo que es una casa que te venden con la posibilidad de que tú puedas poner o rentar a varias personas. Es decir, tú estás comprando, como quien dice, un pequeño edificio. Le llaman en Estados Unidos duplex, triplex o cuádruplex, dependiendo de la cantidad de unidades que tenga este bien raíz. Entonces tú vas a vivir en una de ellas y las otras 2 o 3 puedes alquilarlas. A eso se llama multifamily homes. Las ventajas de esto es que vas a tener las mismas ventajas de la inversión anterior, una valorización a largo plazo, un apalancamiento porque el banco te puede prestar el dinero, pero vas a tener ingresos pasivos más altos, porque al tener más inquilinos, pues vas a tener más cantidad de dinero mes a mes. Aparte de eso, el apalancamiento, aquí hay algo bien interesante. Como es una casa donde tú vas a vivir, el banco puede considerarlo como casa o primera vivienda, es decir, que te puede prestar una inicial baja como si fueras a comprar una casa por primera vez. Aparte de eso, una tasa de interés también bastante baja. Es decir, vas a poder comprar tal vez con de $10,000 a $15,000, es decir, un 5% inicial, una casa
que vas a utilizar para vivir, pero también como inversión, porque vas a tener una serie de inquilinos ahí que te van a estar pagando mes a mes una renta. Desventajas. Desventajas. Bueno, así como adquirimos las ventajas de arriba, también adquirimos las desventajas que tenemos en la casa para rentas largas, porque si acá tenemos más inquilinos, pues obviamente vamos a tener el doble o el triple de problemas con inquilinos, porque ya va a ser mucho más sencillo que alguno de ellos se retrasa en el pago o no quiera pagar. Ese es uno de los pequeños problemas que tiene esta inversión. El otro es gastos altos en reparaciones. ¿Por qué? Porque este tipo de propiedades no se consigue fácilmente en el mercado. De hecho, la mayoría de las casas que funcionan de esta forma tienen ya 20 o 30 años de construidas en el mercado, por lo tanto, nos van a generar bastante dinero en lo que es reparación. Otro inconveniente es que para poder, como te dije, adquirir este tipo de propiedad con esta inicial baja, tienes que vivir en la propiedad. Entonces, como hay tan pocas en el mercado, tal vez la zona donde esta propiedad esté a ti no te convenga para vivir. Entonces, habría que hacer ese sacrificio para que esta, digamos, tipo de inversión te pueda funcionar. Y así pasamos al tercer tipo de inversión, que son las casas que se compran para remodelar y luego vender, lo que llaman el famoso flipping en los Estados Unidos. Esto sencillamente es que usted compra una casa, la repara y luego la trata de vender un poco más costoso. Ventaja de este tipo de inversión. La ventaja principal es que el retorno de inversión, o sea, la ganancia que usted puede tener puede ser muy alta, de un 0 a un 30%, pero en la mayoría de los casos la ronda media es de 15% en poco tiempo. Poco tiempo puede ser de 6 meses a un año. Pues sí, en bienes raíces el tiempo no es como normalmente tenemos estimado. Un tiempo de 6 meses a un año para recibir esta cantidad de retorno de inversión es un tiempo bajo. Desventajas de este tipo de inversión es que tenemos mucho riesgo. Así como se puede ganar mucho dinero, pues hay mucho riesgo, ya que puede ser que la casa no la hayamos comprado en el valor ideal para poder venderla después un poco más cara, o que las reparaciones sean más altas porque nos pasamos por alto ciertos problemas ocultos que la casa podría tener. Entonces es muy riesgoso este tipo de inversión. Y la otra desventaja es que el pago tiene que ser de contado. Aquí no existe el apalancamiento del banco, tienes que comprar la casa como está, entonces tienes que dar el dinero completo de lo que cuesta la casa más las reparaciones para luego tratar de venderla y sacar un dinero de provecho. La inversión puede ser desde 120,000 hasta 300,000 dólares dependiendo de la casa que estés comprando y lo que vayas a gastar en reparación. Ese es otro detalle, que no sabes exactamente cuánto dinero vas a gastar. Por eso me parece una inversión bastante riesgosa y no la recomiendo mucho, a menos que usted conozca o sea dueño de una empresa de remodelación, porque así entonces usted va a saber exactamente cuánto va a gastar, los materiales y la mano de obra le va a salir mucho más económica, y entonces en ese caso particular sí valdría la pena hacer lo que se llama el flipping. Y así pasamos a la cuarta inversión que quiero explicarles hoy, que son las propiedades de tiempo compartido o timeshare. ¿Qué son estas propiedades? Deben haber visto ustedes en algún momento, en algunas vacaciones, que les dice que van a regalarle unas entradas o unas noches libres en un hotel si ustedes asisten a una charla. Eso es timeshare. En esa charla van a tratar de venderles una supuesta inversión vacacional, es decir, van a tener vacaciones durante un tiempo definido con un contrato supuesto de inversión. Y les dicen que ustedes pueden tomar esto como negocio, porque las semanas que ustedes no puedan ir, pues pueden alquilarlas o subarrendarlas a otra persona. Ventajas de esta inversión. Básicamente que tienes una casa de vacación por 1 o 2 semanas. No veo, digamos, mayor tipo de ventajas acá. Desventaja, que la rentabilidad es mínima o cero. Es decir, aquí es muy difícil que puedas tener algún tipo de rentabilidad. Yo no la recomiendo, sin embargo, se los muestro porque quiero que estén atentos, ya que la promoción de este tipo de inversión es muy violenta, tienen un marketing muy fuerte. Y entonces no voy a decir realmente si es mala o buena inversión, vamos a ir a los hechos. Vamos a buscar en Google a ver qué opinan las personas. Si ustedes ponen en Google numeral espacio como espacio tiempo compartido, Google nos va a decir cuáles son los resultados de búsqueda o qué es lo que las personas están buscando con respecto a esta palabra. Si se fijan, las dos primeras búsquedas es qué es y cómo funciona. De resto, todas las búsquedas que están haciendo las personas es cómo cancelar un tiempo compartido en México, cómo cancelar un tiempo compartido en Estados Unidos, cómo salir de un tiempo compartido, cómo redactar una carta de cancelación de un tiempo compartido. Es decir, todas las personas que se metieron en este negocio ahora están buscando en Google cómo salir de él. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones. Ahora que conocen un poco más de estas 4 tipos de inversiones inmobiliarias, quiero que conozcan una inversión que reúne casi todas las ventajas de las diferentes inversiones que le he mostrado hasta ahora.
Pero antes quiero que por favor comenten sus experiencias acerca de este tipo de inversiones, qué piensan de ellas, las dudas que tengan. Recuerden que no hay preguntas tontas, yo estoy aquí para responder todo lo que necesitan, así que bueno, la idea es esa, hacer una comunidad y que haya reciprocidad de parte y parte, así que espero sus comentarios. Vamos entonces con esta inversión. Necesitamos una inversión que trate de cumplir con todas estas ventajas. Y esa inversión yo la llamo las casas de inversión para rentas cortas. ¿Qué sucede con estas casas? Sucede que son un tipo de inversión en el cual usted va a comprar la propiedad y la va a alquilar en rentas cortas, como lo dice aquí, periodos de tiempo cortos. Muy diferente a lo que hacíamos con las rentas largas, es decir, puede ser alquilada por noches, por días, por semana, como si fuera un hotel. Básicamente de eso trata este tipo de inversión, pero son inversiones que tienen permisos legales, permisos especiales para poder hacer este tipo de alquiler. Es decir, no en cualquier casa usted va a poder comprarla y alquilarla para rentas cortas. No, son sitios especiales que les permiten hacer este tipo de inversión. Ventajas. Tienen una valorización a largo plazo, pero es una valorización un poco más alta de lo común porque están en zonas turísticas muy fuertes. Por tanto, la ubicación hace que la valorización suba un poco más. Apalancamiento. También pueden comprarla con un apalancamiento, es decir, dan un inicial, como lo hicieron acá, de un 30-40% de lo que cuesta la propiedad y el banco les va a prestar el dinero restante para poder comprar la casa completa. Ingresos pasivos más altos, por supuesto, al alquilar la casa por días o por noche, va a tener un aumento muy notable en lo que son los ingresos pasivos. Mes a mes usted va a recibir mucho más dinero que si le estuviera alquilando por año. Y no es, digamos, un monto fijo. Dependiendo de la cantidad de noches que alquile, pues va a tener una inversión que le va a representar mucha más ganancia que la anterior. Retorno de inversión de 0 a 30% en poco tiempo. Fíjense, acá no van a tener tal vez un retorno de inversión tan alto como el que podrían tener con el flipping o la remodelación de casas, pero sí mucho más seguros. Y al cabo del año, con estos ingresos pasivos tan altos, si los sumamos, es posible que en esos 12 meses hagamos ese retorno de inversión que hubiéramos podido tener con un flipping, pero con mucha más seguridad. Y la otra ventaja es que van a tener también una casa de vacación, porque es su casa. Y a diferencia de una renta larga, ustedes no pueden llegar, por ejemplo, en diciembre y decirle al inquilino, mira, necesito mi casa, porque hay un contrato que establece que él tiene un año para estar en esa propiedad. Sin embargo, acá, como no hay un contrato de renta larga, usted puede en cualquier momento llamar a su manejadora de propiedades y decirle, ¿sabes qué? Necesito mi casa, por ejemplo, del 22 de diciembre al 5 de enero porque voy a estar en vacaciones ahí con mi familia. Entonces, si se fijan, tienen todas las ventajas que tienen los diferentes tipos de inversiones. Desventajas. Bajos ingresos pasivos no van a tener porque, como les dije, van a tener una rentabilidad más alta por alquiler noche por noche. Problemas con inquilino. Este es uno de los puntos más favorables que hay acá. Usted no tiene que tratar con ningún inquilino. Hay empresas manejadoras de propiedades que le van a llevar lo que es el manejo completo de su propiedad por una comisión de su ganancia. Es decir, si ustedes no tienen ganancia, ellos tampoco. Por tanto, esa empresa va a dar el todo por el todo porque su casa esté alquilada el mayor tiempo posible. Son empresas especiales que solo se dedican a eso y muy profesionales en lo que hacen. Tienen sistemas de booking y de reserva muy altos y manejan completamente todo lo que el inquilino necesita. Desde abrirle la puerta, cerrarla, hasta hacerle los cambios de sábana, es decir, todo. Todo. Usted no va a tener que hacer absolutamente nada en este tipo de inversión. Así que nos quitamos los problemas con los inquilinos. Gastos altos en reparaciones no aplican porque estas casas las entregan nuevas a estrenar. Es decir, nunca han sido usadas por nadie. Usted va a ser el primer dueño que va a recibir esta propiedad. Eliminamos el riesgo del flipping ya que la casa es nueva, como les comenté, y no va a haber riesgos ocultos dentro de este tipo de inversión. El pago no tiene que ser de contado, puede dar un inicial del 30-40% y el banco le apalanca el resto del dinero, como les comenté. Y por supuesto, esta rentabilidad mínima de los timeshare también se elimina. De la calidad y acabados de las casas, prefiero no conversarles, voy a mostrarles cómo son las casas para que ustedes mismos la evalúen. Con respecto a la ubicación, estas casas se encuentran en los Estados Unidos. Y muchos dirán ahora, no, pero entonces debe ser muy difícil porque seguramente hay que ser residente o ciudadano. Y eso es totalmente falso. Totalmente falso, amigo. Usted lo único que necesita para invertir en este tipo de proyectos es tener la inicial, es decir, la cantidad de dinero necesaria y un pasaporte vigente con una visa de turismo que le permita entrar a los Estados Unidos. Eso es todo. Si usted tiene esos requisitos, usted tiene un 95% de posibilidad de que usted pueda invertir en este tipo de negocios. Quien le diga lo contrario es totalmente falso. Así que ya sabe, solamente pasaporte legal de su país
con una visa de turismo para poder entrar y la inicial requerida para la compra. Ya sabiendo que están ubicadas en Estados Unidos, ahora queremos saber cuál es esa ciudad particular donde están este tipo de propiedades. Le comento, hay una ciudad en Estados Unidos muy importante donde está uno de los lugares turísticos más visitados del mundo. Y esa ciudad se llama Bay Lake. Quizás ustedes nunca han escuchado ese nombre, pero Bay Lake es una ciudad que pertenece al consorcio de Disney. Y dentro de esa pequeña ciudad están los 4 parques más importantes que Disney World tiene en el mundo. Comenzando por Magic Kingdom, que es donde está el castillo de Disney, el parque más visitado en el mundo, con casi 20 millones de visitas en el año 2018. Ahora bien, ¿podemos invertir en esta ciudad? ¿Podemos comprar este tipo de propiedades en Bay Lake? Pues no, porque como les dije, esta ciudad pertenece exclusivamente a Disney, así que tenemos que comprar las propiedades en las ciudades aledañas, en las ciudades más cercanas, que son Orlando, Kissimmee y Davenport. Pero siendo Kissimmee y Davenport quizás las menos conocidas por ustedes, las que están más cerca del parque. De hecho, podría decirse que están hasta 15-20 minutos más cerca que Orlando de estas ciudades. Así que este es el lugar estratégico que consiguieron estas personas, estas grandes constructoras, para empezar a hacer este tipo de casas para inversión. ¿Qué otra ventaja tienen los inversionistas extranjeros con estas inversiones? Pues que se cuidan de la devaluación de la moneda de sus países. Por ejemplo, aquí en estas gráficas quiero mostrarle 3 países. Aquí tenemos comparación de México, Colombia en amarillo y Perú en rojo. Fíjense, ellos han tenido en 5 años una devaluación acumulada de 18% en Perú, 46% en México y un 105% de devaluación en Colombia. Es decir, por ejemplo, en Colombia, si una persona tenía 100,000 pesos a los 5 años, esa moneda se devaluó a la mitad prácticamente. Lo mismo sucede con los casos de Brasil y de Argentina. Sin embargo, en Argentina fue un poco más dramático, hay una devaluación acumulada de un 424%. Y en Brasil de 79%, siendo uno de los países que más invierte en este tipo de propiedades. Así que invirtiendo en estas propiedades tienes una protección frente a la devaluación de las monedas de tus países, ya que estás invirtiendo en una de las monedas más fuertes que existe, como lo es el dólar. Y siento decir que en nuestros países hay una devaluación tan fuerte, pero es la realidad y hay que decirlo, porque en estos temas de inversión que son tan delicados, donde hay tanto dinero en juego, uno tiene que hablar claro con el cliente, y el cliente está consciente de esta devaluación que maneja en su país. Por eso es que invierte tanto en este tipo de inversión. Y la otra ventaja es el financiamiento. El banco te va a pedir el 20 o 30% inicial, que es lo mismo que piden en la mayoría de los países vecinos de América, en Colombia, en Ecuador, en Perú, es lo mismo, te piden el 20 o 30%, pero con la gran ventaja que acá en Estados Unidos solamente te van a cobrar una tasa de interés de un 7 a un 8%. Sin embargo, en nuestros países la tasa mínima viene siendo de un 18 o un 20%. Es decir, te vas a ahorrar la mitad de los intereses. Te estás protegiendo contra la devaluación, estás pagando la mitad de intereses y tienes que dar el mismo monto de inicial. Aparte de eso, vas a tener un precio por metro cuadrado igual o más económico que el que tienes en tu país. Por eso es que los clientes extranjeros o inversionistas, cuando ven esta inversión, cuando la conocen, pues invierten de una, o sea, no lo piensan 2 veces, porque es muy buena inversión. Y tú me dirás, ok, Marco, si es tan buena inversión, ¿por qué no es tan conocida como otro tipo de inversiones? Y la respuesta es por la madurez de este tipo de inversión. ¿A qué me refiero con la madurez? Años atrás, hace 7 o 8 años, cuando estos proyectos empezaron a desarrollarse, los inversionistas iban a una oficina de proyecto y lo que les mostraban era una linda maqueta de lo que iban a ver en ese proyecto, en esas casas de inversión, pero no había nada construido aún. Les voy a mostrar. Lo único que había eran este tipo de planos donde te decían dónde iba a estar tu casa, cómo iba a ser distribuido el terreno y las áreas sociales que iba a tener dicha propiedad. Pero lo único que podíamos ver realmente, físicamente, era esto, era tierra, era un movimiento de tierra, no había nada. Y nosotros como inversionistas extranjeros somos muy desconfiados a la hora de invertir en algo que no vemos, que sentimos que si no está la propiedad construida como que nos da temor. Entonces eso hizo que poco a poco este tipo de inversión fuera creciendo y creciendo hasta el momento en que estamos ahora, en que está totalmente maduro. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense cómo están ahora estos tipos de propiedades, estas inversiones, fíjense cómo están ahora. Ya no hay prácticamente nada en tierra, son ciudades enteras con cantidad de casas que ya fueron casi todas compradas por inversionistas que están rentándolas por tiempos cortos a los turistas que vienen a Orlando y que vienen a los parques. Y es que una de las cosas más importantes es que ya hay una economía que funciona en base a este tipo de negocios. Es decir, hay empresas de manejo de propiedades, hay empresas de restaurantes, hay empresas de limpieza.
funcionando todas en base a este tipo de negocio, dependen de este tipo de inversión. Es decir, hay una economía, como les digo, ya formada atrás de estas inversiones. Por eso es que es tan sólida. ¿Cuál es la otra desventaja del proyecto? Pues que hay pocas unidades ya. Como tantas personas están comprando de golpe, inclusive en Brasil vienen inversionistas que compran 4 o 5 casas, porque les conviene mucho guardar su dinero acá invertido en este tipo de propiedad que, aparte que les genera estabilidad económica, les va a dar un ingreso. Entonces están comprándolas muy rápido. ¿Qué quiero decirles con esto? No quiero decirles que tienen que agarrar un vuelo mañana a Orlando para comprarla inmediatamente. No, no es así. Lo que no puedo garantizarles es que tal vez en 6, 8 meses, un año, haya la misma disponibilidad que hay ahora o se haya acabado este proyecto. O tal vez ya pasó su madurez y hay que empezar con un proyecto totalmente nuevo. Para mí, este es el momento ideal de invertir en este tipo de propiedades. Entonces, ¿cuál es la real desventaja de este tipo de inversión? Pues que la inicial de compra es una inicial alta, dado que el costo de las propiedades es alto también. Estamos hablando que una propiedad de este tipo puede costar entre 350 a 700 mil dólares. Usted tendría que tener disponible un inicial que va desde los 130 mil hasta los 190 mil dólares. Es decir, ese es el monto inicial que usted necesita para entrar en esta inversión. Luego el banco le va a financiar el resto. Pero si estos costos son tan altos, entonces ¿por qué hay tanto inversionista de Colombia, de Brasil, de Venezuela, de Ecuador invirtiendo en este tipo de propiedades? Sucede que las casas o estas propiedades son económicas. Y vas a decir, pero ¿cómo es posible que una propiedad que da de 300 mil a 600 mil dólares puede ser económica? ¿Qué estás hablando, Marco? Le comento. Para evaluar el precio de una propiedad, para saber si es económico o no, debemos regirnos por varios factores. Y uno de ellos, o el principal, es el precio por metro cuadrado construido. Es decir, se lo voy a explicar con una metáfora. Por ejemplo, cuando van al mercado y van a comprar una bandeja de jamón, por darles un ejemplo, hay 3 bandejas, una de 5, 10 y 15. Puede ser peso, dólar o la moneda que ustedes quieran. Tal vez la de 15 es la que tiene el precio más alto, pero puede ser que sea el producto más económico, porque lo que tenemos que ver realmente es el precio por libra del producto. Eso es lo que realmente nos va a decir cuál es el producto que es más económico. Así que no va a depender del precio como tal, sino del precio por libra. En los bienes raíces sucede lo mismo. Uno de los puntos más importantes es el precio por metro cuadrado. Así que vamos a evaluar el precio de metro cuadrado que hay en nuestros países vecinos. Si se fijan, aquí tengo una tabla de los diferentes precios por metro cuadrado en barrios de clase media y barrio exclusivo, que van desde los 2.870 en Argentina hasta Ecuador con 1.330 en barrio, digamos, de clase media. Ya para barrio exclusivo, el precio mínimo es de 2.000 dólares. Estoy hablando que este tipo de inversión tiene un precio por metro cuadrado que va desde los 1.700 hasta los 2.000 dólares máximo. Es decir, estás consiguiendo prácticamente un precio más económico que en cualquier barrio exclusivo de este país y un precio medio que va en la clase media de los países que les estoy mencionando. Prácticamente el precio de metro cuadrado va a ser el mismo. Si están interesados realmente en este tipo de proyectos, puedo llevarlos de la mano a las diferentes empresas de manejo de propiedades, los diferentes proyectos más importantes, para guiarlos en ese camino y que ustedes puedan tomar la mejor decisión en base a este tipo de inversión. Lo que sí les puedo decir que es una de las inversiones que está en auge en este momento en ciudades como Orlando, Davenport y Kissimmee. Yo pudiera ofrecerles todos, pero realmente el que me especializo, en el que considero que va a generar una mejor inversión para ustedes, son las casas de rentas cortas. No olviden suscribirse, que se vienen videos muy buenos. Voy a hacer un video especial de estas casas de inversión donde voy a explicar a detalle cómo funcionan, otro con los requisitos necesarios, pero como les dije, los básicos son tener pasaporte y el monto de la inversión. No me queda más que decirles que darles 1.000.000 de gracias por el apoyo que está teniendo el canal, por esta familia que está creciendo cada día más, y yo me comprometo a tratar de darles la mayor información de bienes raíces, el mayor valor posible para que ustedes puedan comprender y saber en qué pueden invertir mejor. Así que nos vemos muy pronto en otro video.